Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de World Singular. Hoy tenemos con nosotros a Juan Steven Mazo. Él viene de Colombia, del barrio de La Sierra, en Medellín, y nos va a contar su experiencia en una época complicada, los años 90, él nació en 1997, donde todavía quedaban retazos de las FARC y del narcotráfico. Es para nosotros un placer tenerte aquí, Juan Steven. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo primero que quería preguntarte es eso. Tú naciste en 1997, una época en la que ya no estaba tan activo las FARC y el narcotráfico, aunque no fue hasta el 2016 cuando se firmó un tratado de paz. A ti te pilló pequeño, porque de finales de los 90 a lo mejor ya no viviste tan arraigadamente aquellos hechos, pero ¿qué recuerdas de ese momento? ¿Qué recuerdas de esas guerrillas y de esos momentos del narcotráfico? Bueno, la verdad que fueron, digamos que momentos bastante, digamos que difíciles, aunque la mayor parte de esos momentos difíciles, como comento, los vieron fue, digamos que mis padres, ¿cierto? O personas del 90, digamos que hacia atrás. Pero digamos que en mi infancia también me tocó vivir sucesos que fueron un poco, digamos que bruscos, por decirlo, digamos que así. Como por ejemplo que a veces en ocasiones en las noches tú escuchabas cuando habían como conflictos, ¿cierto? Que eran balaceras que podían durar como una hora, en el cual digamos que eran momentos bastante tediosos porque claro, la mamá, o bueno, al menos mi mamá era asustada como que uy, que ¿dónde los guardo? ¿Dónde los escondo? Una bala perdida que le pueda pasar algo, no sé, a mis hijos, en ese caso a mis hermanos y digamos que a mí. Entonces eran épocas, la verdad, bastante, digamos que fuertes. Para las personas que nos escuchan, que a lo mejor no conocen la terminología, ¿qué son las balaceras? Bueno, las balaceras básicamente son grupos en los cuales se enfrentan, digamos que entre ellos, y en los cuales, digamos que se empiezan con su respectiva, digamos que armas, hacer, digamos que disparos por la disputa, digamos que digamos que de territorios. Que eso podía ocurrir en ocasiones, digamos que en las noches, que era lo más, digamos que habitual, o en ocasiones también se podría dar a pleno mediodía. Durante el día. ¿Esas disputas territoriales por qué motivo eran? Básicamente era por territorio, básicamente era por el tema de eso, de buscar, digamos que territorio, ganar un territorio, digamos que digamos que al enemigo, como se decían ellos, o ganar, digamos que disputar, digamos que otro barrio. El conseguir más territorio a esas bandas, ¿qué es lo que le proporcionaba? Bueno, dentro de lo que yo conozco, bueno, digamos que sé, pues básicamente adquirir, no sé, un territorio, digamos que no, pues iba a traer como más plazas, que digamos que así, que es como acceso, digamos que a más, lo que sería plazas de, digamos que de vicio, como se llama normalmente, digamos que en Colombia. Y bueno, y por consecuencia de eso, pues llegan temas de dineros y otras cosas, pues que eso tiene como un trasfondo ahí. O sea, cuanto más territorios dominan, más posibilidades de hacer negocio tiene con la droga o con cualquier otro tipo de negocio que entendamos no eran muy ilícitos, ¿no? Exacto. Vale, en el barrio de La Sierra donde tú vivías, he escuchado el concepto de las fronteras invisibles, ¿no? Que eran zonas de las que si tú sabías, como que te metías en otro sitio, en otro barrio, y podías jugarte la vida. Sí, exacto. Digamos que básicamente una frontera invisible es, por lo menos, está esta baldosa y si tú cruzas la línea de esa baldosa, pues ya estás en otro territorio y podías enfrentarte a que otra persona, digamos que ese barrio te preguntara, bueno, ¿y tú de dónde sos o de dónde vives? Y quizás al darle una mala respuesta, pues podría conllevar inclusive pues a tu muerte porque digamos que estabas cruzando ahí una frontera, digamos que invisible, estabas cruzando, digamos que otro barrio, entonces ellos decían que, bueno, no te conocen del barrio, no saben como quién eres y podías presentar, digamos que un problema si no tuvieras nada que ver, digamos que con ese conflicto que se manejaba. Hablemos un poco de tu familia. ¿Tus padres vivieron siempre en el barrio? No, digamos que mi papá sí se crió netamente desde el barrio, digamos que La Sierra. Mi mamá sí vivía, digamos que en otra parte,
y bueno, se conocieron ya, digamos que en el barrio La Sierra, y bueno, ya desde mi nacimiento, pues toda mi infancia y lo que es toda mi adolescencia siempre, digamos que la he vivido como tal en este barrio. ¿Y tus padres a qué se dedicaron? Bueno, mi madre es como tal ama de casa, digamos que ya no terminó, digamos que un grado superior, digamos que unos estudios, sino que inclusive después de como los 20 años fue que quiso terminar como tal su bachillerato. Ajá. Y mi padre también, digamos que a muy temprana edad, pues por obviamente como nací, digamos que yo muy temprano, entonces claro, se enfrentaron, digamos que a tener que trabajar como para poderme dar algo a mí y digamos que a mis hermanos. Por consecuente, digamos que no terminaron como sus estudios. Pero ya después de cierto tiempo, ellos, digamos, o al menos también mi padre, impulsado por mi mamá, que le decía que al menos terminara como tal su bachillerato y que fue como algo pues, muy valioso, digamos, para él, porque tampoco la mayoría de las personas tienen acceso, digamos, que a estudiar y más decir que son, digamos, que bachilleres y, no sé, lograrlo después de cierta cantidad de tiempo, que en el caso de mi papá fue después de los 30 años. Ajá. Entonces, es como algo tan gratificante. Vosotros erais cuatro, bueno, sois cuatro hermanos, ¿no? Exacto, somos cuatro hermanos. ¿Todos varones o tenéis alguna niña entre vosotros? No, todos Todos sois somos varones. Y en vuestra infancia, aunque vuestro barrio tenía fama de no ser un barrio muy bueno, pero vosotros vivíais con naturalidad esa infancia, ibais al colegio sin miedo. Cuéntame un poco cómo era tu día a día de pequeño. Bueno, yo estudiaba, digamos que en las mañanas, bueno, cuando ya estaba haciendo después de sexto en adelante, digamos que yo estudiaba, digamos que en las mañanas, y bueno, digamos que uno sí lo veía, digamos que con tranquilidad, digamos que ya todo el hecho de, digamos que esta parte inclusive del conflicto, como te mencionaba, inclusive en ocasiones tú ibas a estudiar y te encontrabas, no sé, los casquillos, digamos que de la balacera que hubo la noche, digamos que anterior. Tan es el hecho que hasta en ocasiones uno las recogía y se las llevaba como que pues para el salón y compartía, digamos, que con los amigos, "Oye, mira, yo tengo este", el otro amigo le compartía, digamos, que otra, y quizás uno veía eso como que muy normal porque ya se había vuelto como del común en las noches o en las tardes, y era, digamos, que para uno como muy normal, pero ahora que uno ya crece y magnifica eso, uno dice, uy, no, eran épocas, digamos, que difíciles, y ahora uno entiende porque, digamos, que en ocasiones los papás a uno le decían como que, mijo, no salga tanto de la casa, o... Eso te iba a decir, tus padres, aunque vosotros os movíais con naturalidad por vuestro barrio, ibais al colegio y hacíais vuestra vida, porque entendemos que teníais que vivir vuestra vida, ellos vivirían con cierta preocupación, ¿no? Sí, claro, porque ambos, digamos, que trabajaban y, bueno, nos teníamos que cuidar digamos, que entre mis hermanos. Bueno, mi hermano mayor era el que en la mayoría de las casos nos cuidaba, y una tía que teníamos que también era la que velaba, digamos, que por nosotros mientras nuestros papás estaban trabajando. Pero siempre, digamos, que estaba esa preocupación de que pudiera ocurrir, digamos, que alguno de esos incidentes y que uno estando en la calle, pues, pudiera ser por una bala perdida, pues que le pasara, digamos, algo a uno. Entonces estaba como que ese temor, tan es el caso que a veces le decían a uno como que, bueno, después de cierta hora como que no salgas, o si tenías que ir a la tienda a comprar algo, como que, no, mejor al siguiente día, pues, de pronto por evitar que ocurriera algo. ¿Y tus padres, de alguna manera, tenían la preocupación de que fuerais por el buen camino? ¿De alguna manera os influenciaban en la educación para que, oye, no os metáis con la droga, oye, cuidado con las bandas? Sí, la verdad que yo agradezco mucho a mis padres, inclusive también a unas tías que tengo y que quiero mucho, que siempre nos inculcaron como esa parte de, digamos, que del estudio, ¿cierto? Porque, por lo que te comento, digamos que estaba ese vivir o estar como tan expuesto diariamente digamos, que a ese conflicto, pues entonces ellos decían como que ya ellos habían pasado por una época, digamos, que muy difícil, y no querían que en sus hijos o en los seres que quieren como que se viera reflejado como que también eso. Entonces nos inculcaban siempre desde muy pequeños lo que ha sido, digamos, que la parte del estudio. Tan es el caso que, por ejemplo, a mi hermano, mi mamá buscaba como cursos y algo como para que estudiara inglés o también lo ponía, digamos, que dibujar, porque mi hermano siempre, pues al mayor le gusta, digamos, que mucho dibujar, entonces siempre buscaba cualquier
cualquier excusa, cualquier cosa, como para que estuviéramos entretenidos y de pronto no estuviéramos haciendo algo indebido en la calle, o que otra persona de pronto nos hablara de malos pasos y que de pronto no fuera a seguir como algo que no estaba bien hecho. A ti, además del estudio, bueno, porque creo que tu hermano te influenció mucho en el tema de estudiar informática, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero aparte del tema de la informática, creo que a mí también me ayudó mucho porque siempre pues, he sido como una apasionado por el tema del deporte. Ajá. Entonces, digamos que el área, digamos que el deporte fue, digamos que también como mi salvavidas, porque eso era lo que me entretenía, digamos que a mí me ayuda, digamos que a estar aislado, como de, ¿cómo se dice? Como de estos malos pasos. Entonces, me dio como también como que esa disciplina de levantarte temprano, de jugar partidos en los cuales tú perdías o otros que los ganabas, de pronto no tener en ocasiones, digamos que la indumentaria como para ir a jugar un partido y tener que irte, no sé, a pie, o que a veces tus papás no tenían como los pasajes, y como que ese sacrificio de uno irse de un barrio a otro, porque ahí también está, pues, los partidos eran en otros barrios, de uno irse expuesto y que bueno, también pudiera, digamos que pasar algo, pero yo era muy, pues en ese entonces, joven, yo era contento y enfocado era en el, digamos que en el deporte, y creo que eso fue un salvavidas también como para mí. Y ya en el tema de la informática fue ya con mi hermano. Todo esto del deporte a ti te ayudó mucho. ¿Por qué? Porque de alguna manera te alejó un poco de las malas influencias que podías encontrar en tu barrio, ¿no? Porque algunos de tus amigos o compañeros que estaban contigo en el colegio, llega un momento en que tiraron por otro lugar, ¿no? Sí, exacto. Digamos que, pues lamentablemente, pues hay otras personas que de pronto pueden ser como un poquito, que no tienen como ese acompañamiento también de pronto de los papás, o que simplemente en ocasiones por rebeldía, por juntarse de pronto con otras amistades, dejaron de pronto, digamos, influenciar por digamos, este camino. Entonces, no decidieron seguir ni con el tema de pronto como del fútbol o del deporte, y de pronto quizás también lo veían por el tema de dinero fácil, o no, dinero fácil no, de dinero rápido, para digamos que también, no sé, poder comprar algo, tener ahí algo como en la casa. Entonces como que veían eso como más como una opción rápida, digamos que para ellos de dinero, digamos que rápido. ¿Y a ti han llegado algunos de estos amigos, bueno, amigos, personas de tu entorno, aunque no fueran directamente amigos, han llegado a amenazarte o extorsionarte para que te metieras en temas de droga o en algún tipo de negocio no tan bueno? Bueno, pues la verdad en mi caso, digamos que directamente no, pero uno sí, digamos que en ocasiones sí tiene como esos, de pronto indirectamente, pues como que te dicen, pero como menciono, pues por la educación y por el hecho de que estaba como muy marcado en mí, como que esa parte del estudio de mis padres como que no me llamaba pues como que tanto digamos, la atención. ¿Y has llegado a tener algo que te preocupara, algún tipo de trauma en tu infancia por el entorno donde tú vivías? Bueno, quizás en ocasiones, si era por ejemplo un amigo, que bueno, de estar estudiando y decidieron pues como mudarse quizás a otro barrio pues, por todo este tema, digamos que del conflicto. Y al mudarse, digamos que de este barrio, pues hacia amigo, pues su hermano, por cruzar una frontera, digamos que invisible, pues lamentablemente, digamos que falleció, ¿cierto? Entonces, o bueno, lo asesinaron por lo que te mencionaba ahorita, por cruzar, digamos, una frontera. ¿Y cómo se vive una situación así? Una persona que tú tienes tan cercana, por no hacer nada, porque realmente lo único que haces es cruzar una línea invisible, que te lo maten. ¿Cómo se vive esa situación allí entre las personas que eran conocidos directos de él, o sus familiares, o sus amigos? Bueno, pues la verdad es, pues solamente digo que lo entienden las personas que son ahí, bueno, los familiares, son los que tendrán como más ese dolor, pero bueno, uno quizás a larga distancia, como desde afuera, ¿cierto? De pronto sí también manifiesta como que esa pérdida, pues como de ese ser querido, y más por lo que tú mencionas, que es simplemente por cruzar una línea y tú simplemente, sin saberlo, cruzar una línea, y ya simplemente por eso que te quiten la vida, ¿cierto? Entonces son situaciones, digamos que la verdad, digamos que difíciles. Cuando erais pequeños, con vuestros padres, ¿en algún momento tus padres se plantearon
abandonar el barrio, irse a otro lugar? Sí, digamos que de pronto lo veían más como por el hecho de irse como a otro, pues a otros barrios, e influenciados pues como por mi abuela materna, que les decía que no fuéramos a vivir donde, en la parte donde estaban ellos, pero finalmente mi mamá decía que donde uno le iba a pasar algo, pues estuvieran ahí en ese barrio, estuvieran otro, pues que también le iba, digamos, que le iba, digamos, que a pasar algo a uno. Entonces, eh, mi mamá también, digamos, que por buscar la comodidad o tener, digamos, que de pronto más cerca, de pronto no irán como quizás donde mi abuela y demás, porque tampoco conocía de pronto en ese entonces, sí conocía, digamos, que su barrio, pero tenía más la certeza de que ya nos conocían más en nuestro propio barrio que quizás migraron de pronto como a otro. Entonces, la decisión de mi mamá, bueno, lo que sé era como que nos quedáramos quizás ahí en el barrio donde de pronto ya nos conocían como un poco más. Pasan los años, vosotros crecéis y tú decides seguir los pasos de tu hermano, ¿no? Porque comienzas a estudiar un grado, bueno, lo que aquí en España es un grado FP superior, allí tiene otro nombre, pero básicamente haces un grado de informática, ¿no? Exacto, digamos que ya después de salir como del bachillerato, pues yo tenía como dos opciones, seguir digamos que mi sueño, que era el deporte, digamos que el lado del fútbol, o digamos que empezar como a hacer un estudio, un grado, digamos que superior, como se llama, no sé acá. Entonces fue una decisión, digamos que difícil, porque obviamente yo ya tenía por ahí 16, 17 años y yo quería seguir, digamos que con mi sueño, pero digamos que eso no me estaba dando tampoco, digamos que algo de dinero, no veía que pudiese, digamos que seguir como en ese camino. Me encantaba, me gustaba, lo disfruto, aún inclusive a veces lo hago, pero tenía que buscar, digamos, una forma también de apoyar, sustentar, digamos, en mi casa. Entonces, decido, digamos, que continuar el tema de desarrollo de software, el tema de, digamos, que la informática, dado que ya había tenido como cierto acercamiento por mi hermano y también donde había estudiado, digamos, en el colegio, que me habían enseñado como que algo. Entonces, decidí, digamos, que continuar con estos estudios. Tú estudiaste informática, Exacto. tu hermano mayor también También estudia estudié informática y te informática. quedan dos hermanos más, ¿no? Exacto. ¿Qué se dedican? Mi otro hermano, el menor, también está estudiando, digamos que la parte de informática. El otro hermano que me sigue después de mí, él no le gustó pues como el tema del lado pues, de los computadores y demás, sino que le gusta como tal es otro tipo, digamos que de actividades. Como por ejemplo, a él le gusta también el tema del hecho de, digamos que de leer, pero no le llamó como tanto el tema, pues él siempre nos decía que para el tema de los computadores como que no era el fuerte, digamos que de él, pero ya mi otro hermano, digamos que el menor, pues al vernos a nosotros y demás, como que sí le ha venido llamando la atención, inclusive ya han empezado como que a estudiar también Bueno, entonces, unos estáis estudiando, unos siguen estudiando, otros ya estáis trabajando, y llega un momento que decidís regalarle a tus padres algo, ¿no? Sí, exacto, digamos que ya después de cierto tiempo que empecé como tal a trabajar y empecé a hacer prácticas, empecé a trabajar y empezar a adquirir, digamos que, bueno, dinero. Después de cierto tiempo decido, digamos que, compensar, digamos que a mis padres por todo lo que, digamos que de una u otra forma han hecho por mí. Y bueno, decido de regalarles como un viaje a San Andrés, que es una isla muy bonita, digamos que de Colombia. Eh, y digamos que, pues la verdad, fue muy gratificante, digamos, que darle algo, pues digamos, a tus padres por el hecho de que todo el esfuerzo que han de una u otra forma han hecho como que por ti, que en ocasiones uno ni siquiera sabe lo que hay detrás de ellos como para que uno esté donde esté. Entonces, simplemente un diciembre llegué y me acerqué y le dije, mami, que les tengo una carta y, ¿qué es eso, amigo? Y simplemente, no lean. Bueno, cuando ya leyeron, pues ahí decía que era un viaje para San Andrés, donde estaba pues como todo pago, se iba con mi mamá, bueno, se iba mi mamá y mi papá y bueno, creo que fue una satisfacción la verdad muy grande porque ya después ella cuando estaba pues en la isla me llamaba y me decía como que le estaba cumpliendo como un sueño, que ella nunca eh, había pensado que de pronto lo iba como tal a vivir. Entonces fue la verdad algo muy emotivo, como que tú sabes que le estás cumpliendo un sueño que tenía tu mamá que ni siquiera lo sabía, bueno, a tus padres, y como que ver que tú puedes hacer como que feliz a alguien, como que se siente inclusive a veces mejor como que tú te puedes dar el viaje, puedes dar esa cosa, pero como cuando lo haces para alguien más, como que la felicidad es doble, y como fueron para mis papás, la verdad fue muy Bueno, tú muy te gratificante. diste cuenta de alguna forma que mejorando tú,
pudiste ayudar a tus padres, ¿no? Exacto. O sea, fue una satisfacción en ese sentido, porque conseguiste empezar a trabajar, mejorar tu situación, y una vez que conseguiste eso, pudiste regalarle ese viaje a tus padres, que disfrutaron mucho, ¿no? Sí, no, demasiado, inclusive hasta el fondo de ahí mi mamá todavía a veces me muestra fotos y me dice, ay, cuando estuve en San Andrés, cuando estuve conociendo los pescados en un mar tan bonito. Y bueno, es la verdad algo que yo le digo a cualquier persona, que si puede darle algo a los papás, que se lo dé, porque los van a hacer muy felices. Quizás a veces los papás no les piden nada, pero uno sabe que puede darle lo mejor a ellos sin que te lo pidan, y tu corazón se va a alegrar y tú vas a estar muy feliz de retribuirles algo a ellos. Bueno, tú, tu carrera profesional, una vez que empezaste a trabajar, creo que llevas ya unos 8 años trabajando en el sector de la informática, y curiosamente te ofrecen algo y das un salto a España. Exacto. Y como hace un par de meses te vienes a vivir a Barcelona. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso y qué ha significado para ti ese salto. ¿Te dio miedo dar ese paso? Bueno, la verdad es que muy agradecido también, digamos, que con Dios, y bueno, haber estudiado, digamos, que esta carrera. La verdad nunca imaginé estar en estas, en estas tierras. Desde que estaba estudiando, inclusive con otros compañeros que a veces compartíamos, decíamos, no, pues uno con tal de poder ayudar a los padres y poder hacer, digamos, que tener un estilo de vida, una calidad de vida, digamos, que mejor. Pero la verdad, estar, digamos, que hoy aquí, poder estar conversando, digamos, que contigo en otras tierras, la verdad ha sido impresionante. El hecho, digamos, que el tema del desarrollo de software y la programación me tenga como tal acá compartiendo. Y sí, fue, digamos, que un reto muy grande, porque tuve que dejar, digamos, que a tu familia, a tus raíces. La verdad, cuando se me había presentado la oportunidad, le sacaba como un poquito el cuerpo, porque yo quería quedarme en mi tierra, quería seguir estando allá y seguir construyendo desde allá, pero luego pensaba, bueno, es una oportunidad que es muy grande y no todos los días, digamos, que se presenta. Y bueno, el amigo, la oportunidad me llegó a través de, digamos, que un amigo, que fue el que me dijo, mira, hay una vacante para esta empresa, te quieres postular, quieres hacer como tal el proceso, y bueno, digamos que lo empecé a hacer, y al final, digamos, que se dio. Como te digo, al principio no le tenía mucha fe y buscaba como tal otras ofertas, y la tenía hasta como un poquito como que, digamos, que de lado, porque quería quedarme en mi tierra. Pero ya al final, cuando hice pruebas de selección, presenté, digamos, que las pruebas, ya me dijeron, bueno, listo, ya está para que te vengas en 8 días. Yo, en 8 días. Yo, no, ¿cómo así que en 8 días? Entonces ya como que ya me empiezo a asimilar, no, esto es en serio. ¿Y cuál es tu sensación ahora que estás aquí en España? ¿Cómo vives tu día a día en Barcelona? Ahora estás pasando unos días aquí en Málaga, pues bueno, pues estás de vacaciones y demás, pero ¿te sientes a gusto? ¿Estás bien? Sí, bueno, la verdad ha sido un reto, digamos, que también desprenderte, digamos, que tu familia, de tu tierra, y bueno, pero la verdad, esto que Dios me permite conocer, pues, el tema de la programación y estar, digamos, que acá, te digo, es sueños no soñados, sueños no soñados, y la verdad que se llena mucho uno el corazón de saber como que tanto esfuerzo, tantas cosas como que has hecho a la vez de la programación, de estudiar, de haber elegido como que haber tomado como que esas ciertas decisiones bien, que hoy en día pueda disfrutar o conocer esto, digamos, que este hermoso país. Desde el año 97, que tú naciste, hasta hoy en día, ¿has notado un cambio importante en tu barrio? ¿Se puede decir que es el mismo barrio que había cuando tú naciste o ha mejorado? Porque yo creo que desde España, en general, hay mucho prejuicio, porque no se conoce la zona de Colombia, Medellín, el barrio de la Sierra, y la sensación que se tiene es la de que es una zona conflictiva, problemática, uy, yo no quiero ir allí o me vaya a pasar algo. ¿Tú crees que hoy en día hay que tener esa sensación? No, la verdad creo que no, creo que ya el barrio la verdad ha cambiado, digamos, que pues demasiado. Si bien obviamente tuvo su época, pues de conflictiva y demás, creo que allá hoy en día el barrio es tranquilo, ya no se ven, digamos, que esas balaceras como mencionaba ahora, que era en cualquier momento que se pudiera suceder. Ya el barrio tiene un cambio, la verdad, muy significativo, porque ya ni siquiera queremos que nos reconozcan como que, tú vives en la sierra, entonces eres conflictivo, tú vives en cierto lugar, entonces como que
empieza a dar también como cierto rechazo o discriminación por simplemente pertenecer a esa zona. Entonces, el barrio hoy en día, inclusive hay personas que se dedican también como al tema del canto, también como a la parte del baile, buscan también oportunidades, lo que son con el tema, digamos que del deporte. Entonces, muchos de los líderes, digamos que sociales o las personas que están ahí con el barrio buscan como que también como que mostrar otra cara de lo que, dejar como que ese pasado oscuro que tuvo, digamos que el barrio, que lo estigmatizan, digamos que mucho a uno por pertenecer ahí, como que darle otra cara y bueno, demostrar que de la sierra también salen cosas muy, digamos que muy buenas y que las hay en el barrio hay cantidad de talento escondido. ¿Echas mucho de menos ahora que estás aquí en España tu barrio? Sí, claro, el barrio, la familia, la comida, obviamente, digamos que poder compartir con ellos, pero bueno, como tú ahorita lo mencionabas, el crecimiento que uno puede tener no solamente me está impactando a mí, sino que también a mi familia e inclusive a otras personas que también, inclusive a partir de uno también se pueden ir inspirando como por ejemplo compañeros o personas que empezaron también a estudiar como que esta carrera de ver quizás los frutos que uno quizás va teniendo y ven como que esa oportunidad de, o decir, ve, hay algo más aparte de yo quedarme, de irme como por el mal camino. Entonces, sin pensarlo, uno de pronto puede que en ocasiones no te lo diga o no demás, pero también estás impactando como que a las personas. Algo que yo también me pregunto, al tú haber vivido en el barrio de la Sierra, haberte criado allí, de alguna manera supongo que también tendríais ciertos prejuicios con respecto a lo que es el resto del mundo, ¿no? O sea, vosotros vivís en vuestro entorno y lo veis lo más normal. Cuando tú has llegado a España y has visto cómo es la vida aquí, ¿te ha resultado, te ha chocado mucho con respecto a lo que dejaste en tu tierra? Bueno, la verdad es que sí, pues porque, por ejemplo, en ocasiones para uno hay problemas que, pues como te menciono, ese tema de conflictos y quizás llegar a un país en el cual de pronto no se ve como que eso, pues, o puede que, bueno, todos los países tengan sus conflictos, pero no se ve como a esa escala, por decirlo así. Entonces, por lo menos hay que tú puedas estar, no sé, tranquilo con tu móvil y que de pronto no te, bueno, también no te pase como que algo que te vayan a robar o algo así como que muy extremo, como suele verse como más habitual o como que, no, a tal persona la robaron y de pronto uno no lo normaliza, como que de pronto ver eso acá como que es, la verdad, una tranquilidad muy grande. Que en todas partes cuece nada, como decimos aquí en España, en todas partes. En todas partes sucede. Tú te has planteado ahora que conoces otra realidad, la de vivir aquí en España, ¿no? Que no sé si vas a estar mucho tiempo, poco tiempo, si es un proyecto temporal de tu trabajo o en principio te has venido de forma indeterminada. Pero tú te estás planteando con el tiempo traerte a tu familia. Sí, bueno, ahí va a ser una historia, pero no hay que contar porque claro, ahí mis papás de pronto están de pronto muy arraigados, digamos que pues a su tierra, Colombia, Medellín. Entonces ahí trataré como de mostrarle como que hay algo más grande, otras cosas y les gustó San Andrés. Sé que les va a encantar de pronto también más aún España y lo que pueden conocer, digamos que de acá. Entonces, en mi pensado sí está poderlos traer, aunque sea a conocer, a que como lo que yo ya he visto por mis ojos, que lo puedan vivir, que lo puedan sentir también ellos y conocer, digamos que personas muy agradables desde las personas que me han recibido como tal acá, desde mi empleo, desde las personas que de Colombia, que agradezco a un compañero que fue el que me ayudó, como te mencioné ahorita, a llegar como tal a esta empresa, Sebastián. Y entonces sí me gustaría también que ellos se dieran esa oportunidad o darles esa oportunidad que puedan conocer. Aunque tú eres realmente joven, porque no tienes todavía ni 30 años, pero ¿hay algo de lo que te arrepientas? Creo que hasta el momento de nada, de pronto, no, creo que hasta el momento de nada, porque finalmente cada una de las decisiones que he tomado, pues me han hecho aprender y también me han ayudado a estar quizás donde hoy en día quizás estoy. Entonces, como que arrepentirme de lo que quizás haya hecho como hasta el momento, creo que no. Pues yo me alegro mucho. Oye, un placer haber estado aquí contigo, que nos hayas contado todo, bueno, tu trayectoria, tu vida. Si acaso aconsejarías algo a los jóvenes de tu tierra. Sí, la verdad, yo los aconsejaría mucho a que mirar más allá del charquito que normalmente quizás vemos, sino que hay algo más
más grande, otras tierras por explorar, otros conocimientos, pensar más allá de lo que quizás hasta un televisor nos da, de que sí se pueden lograr cosas demasiadamente grandes y obviamente si lo hacemos también del lado, digamos que del estudio. Recuerdo que un profesor en el colegio nos decía estudiar sí paga y nosotros nos reíamos de eso. Y hoy en día esa palabra estudiar sí paga y hacer las cosas bien paga aún más y da muchísima tranquilidad, la verdad. Pues nada, enhorabuena por tu trayectoria, por el valor que has tenido, por todo el tiempo que has dedicado al estudio, al deporte y sobre todo a no seguir los malos pasos que podías haber seguido. Un placer y esperamos pues que tengas mucho éxito en tu vida. Pues nada, muchísimas gracias.